Y vamos a hablar de dos personajes en esta parashá. Vamos a hablar de Jacob, que de hecho, pues así empieza hablando con Jacob. Y vamos a hablar de Yosef. Con Jacob vamos a ver lo que son los sufrimientos. Y con Yosef, sabemos que Yosef es Yosef Hasadik, pero también lo conocemos como Yosef el soñador, ¿no? Entonces, pues, vamos a hablar de los sueños con Yosef, ¿ok? Entonces, ¿alguien puede leer el primer verso de Bereshit 37, por favor? 27:1. Sí, 37:1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Hasta ahí está bien. Si se fijan, pues nuestra parashá, bueno, es otra versión, empieza con Vayeshev, ¿no? La traducción quiere decir asentarse, establecerse o descansó incluso en algunas, ¿no? Entonces, bueno, vemos aquí que Jacob quería un descanso, un establecerse, ¿no? Cuando hablamos de descanso, ¿a qué nos referimos? Que bueno, estamos tal vez ya cansados, queremos vacaciones, estamos como que hartos tal vez de algo y pues queremos un tiempo de paz. En este caso, Jacob, pues sí, digamos que sí estaba también cansado físicamente porque él ya había peregrinado mucho, había andado de aquí para allá, ¿no? Pero más que nada, él quería un descanso ya de tanto sufrimiento. Si vemos que la Torah dice que él se asentó en la tierra de sus padres para vivir, es porque, pues bueno, ustedes saben que anduvo de un lugar a otro y él pues quería ya vivir en un lugar, ahora sí que tener ya una identidad en una tierra. Entonces, vemos aquí, vamos a empezar a hablar de los sufrimientos, como dijimos, de Jacob. Vemos cómo fue la vida de Jacob. Desde el inicio, desde que estuvo en el vientre, pues desde ahí empezaron los sufrimientos con él. Porque como nos comentaba la hermana en la parashá anterior, pues ya desde ahí peleaba con su hermano, ¿no? Luego, pues se fue de su casa, se fue prácticamente sin dinero, sin nada, y pues también andar sin nada, pues es también otro tipo de sufrimiento, ¿no? Porque cómo nos vamos a proveer, que bueno, sabemos que Jacob siempre tenía la fe en el Eterno y eso nunca se preocupó, pero aún así vino un sufrimiento ahí. Otro, pues vino que todos los sufrimientos que tuvo, también con su suegro, que su suegro le hizo la vida imposible y que, pues bueno, ya sabemos la historia, ¿no? Que le cambiaba el ganado y pues incluso quería matar. Le cambiaron también a la esposa, quería una, le dieron otra. Y pues así sucesivamente, ¿no? Ya incluso cuando él tenía su familia, pues a Dina la violaron. Y pues es una serie de sufrimientos que pasó el patriarca. Y no solamente él, vemos que en la historia todos los grandes sadiquim y todos los grandes personajes, no hubo ninguno que no sufriera. Al rey David lo persiguieron. ¿Quién más? Ya hablamos de Jacob, obviamente Abraham también sufrió mucho porque pues todo lo que pasó, él era el único que creía en un solo Dios y pues lo que pasó también estuvo por ahí terrible. Obviamente Yosef también, cuánto tiempo no estuvo en la cárcel por una injusticia. Entonces realmente vemos que todos los patriarcas, todos los grandes personajes han tenido complicaciones, han tenido sufrimientos. Ahora vamos a ver, como les decía, muy aparte de que Jacob quería tener una identidad en una tierra, él lo que ya no quería era sufrir precisamente emocionalmente ni espiritualmente. Él quería ya un descanso de todas esas cosas y él quería ya estar en paz. Y cuando por fin ya estaba en la tierra de sus padres, ya estaba en paz, había hecho su familia,
¿qué pasó? Pues su hijo, ¿no? Su hijo José se perdió. Entonces, les voy a leer aquí algo que dice, el Zohar. Dice, Hashem dijo, los justos desean vivir tranquilamente, pero no es suficiente que ellos tienen un lugar en el mundo venidero, que desean también vivir tranquilamente en este mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros realmente, hablando en el plano espiritual, no venimos a descansar en este mundo, nosotros venimos pues, realmente a trabajar. Entonces, si vemos que nuestros patriarcas estuvieron toda su vida batallando con algo, con cada cosa que ellos iban enfrentando, iban escalando niveles espirituales. Entonces, ¿por qué creen que sufrieron tanto todos los patriarcas? O sea, si sabemos que Hashem es un Dios de bondad, es puro amor, es puro dar, entonces, ¿qué acaso quiere que suframos? O sea, nos manda esos sufrimientos a propósito. Pues sí, de hecho sí. De hecho, o sea, lo hace con un propósito, no porque nos quiera complicar tanto la vida. Y pues vamos a ver cuál es ese propósito. Dice, los sufrimientos nos ponen a prueba. Si viéramos la totalidad de la recompensa que nos espera al pasar dicha prueba, todas esas experiencias serían pues no tan malas y tomadas de otra forma. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando nos llega un sufrimiento, vamos a poner un ejemplo, un sufrimiento a lo mejor es una enfermedad, falta de trabajo. La prueba no está en aguantar esa enfermedad, ni aguantar esa escasez del trabajo. La prueba está más que nada en quitarnos esa venda de nuestros ojos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Cuando nos manda el Eterno un sufrimiento, nuestra vista, y no estoy hablando de vista obviamente terrenal, nuestra vista espiritual se nubla y entonces en este caso del trabajo pues nos empezamos a desesperar, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿De dónde va a venir mi sustento? ¿Cómo voy a comer? Ahí es donde nuestra visión se empieza a nublar y entonces la prueba está en nosotros quitarnos esa venda de los ojos y saber que todo tiene un propósito, saber que todo tiene un porqué y que el Eterno lo está mandando precisamente para probarnos, para que sepamos que pues, todo proviene de Él y que nosotros debemos de ver las cosas aún, aunque sean malas, pues de un modo, parece que todo es para bien, ¿no? Entonces se dice que cuando nos quitamos la venda de los ojos, nosotros observamos que los eventos difíciles y dolorosos que enfrentaron realmente nos llevan a otro lugar, ¿no? Todos los grandes Sadiquín, como dijimos, han sufrido. Cada vez que ellos pasaban una prueba, ellos se elevaban espiritualmente. Entonces nosotros, cuando nos llega una prueba, realmente también nos elevamos un escalón más. Entonces, ¿qué probamos ahí? Probamos que nosotros tenemos fe en el Eterno. Ahí es donde viene el concepto de Emuná. El concepto de Emuná es fe en Dios, no fe solito, es fe en Dios. Porque podemos tener fe en muchas cosas, ¿no? Porque en este caso tenemos que tener fe en Dios. ¿Cómo le hacemos para salir de estos sufrimientos? Esa es la gran incógnita, ¿no? Así como que, ¿cómo enfrentar todo eso? Pues dicen aquí los grandes sabios que se le tiene que rogar al Eterno tal cual. Para salir de un sufrimiento se ruega, no solo para obtener lo que se obtiene, que realmente, pues sí, cuando estamos sufriendo queremos salir de ahí, ¿no? Una vez que el Eterno nos da lo que tenemos, nosotros llegamos a un nivel alto donde entonces nosotros ya podemos ayudar. Alguien que no pasa una prueba no puede ayudar a alguien, no pueden apoyarlos ni puede
realmente alguien que pasa por una enfermedad y la supera, otra persona tal vez tiene la misma situación y entonces no solamente hay empatía, sino que entonces ya hay palabras de aliento, ya hay palabras de poder, hay fe, se transmite luz, se transmiten muchas cosas. Entonces realmente los sufrimientos son malos viéndolos de una perspectiva terrenal, desde una perspectiva materialista, pero espiritualmente, como dijimos al principio, nosotros venimos a trabajar. Entonces los sufrimientos lo que hacen es ponernos a trabajar en nuestra vida espiritual, que nosotros lo que queremos hacer es llegar al mundo venidero. Nosotros aquí, por más que suframos, pues sabemos que estamos de paso. Entonces es mejor sufrir porque vamos a tener una gran recompensa, a pasárnoslas tranquilamente y eternamente sin recompensa, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que viene el conflicto de mucha gente. ¿Cómo es posible que el hermano que viene cada 8 días y lee la Torah siempre ande sin dinero? Siempre ande con que ahora ya no es dinero, ahora ya le llegó, que se quedó sin trabajo, que lo dejó la esposa, o algo así, ¿no? Y si en cambio personas que vemos fuera, que no tienen, pues no se congregan ni en otra religión, sea cual sea, vemos que andan trayendo un buen coche, que tienen un buen trabajo, que les va súper bien en todo, y no importa si andan en las fiestas, si andan tomando, andan bien de salud. Entonces ahí viene nuestro conflicto, ¿no? Pero ahí es donde nosotros estamos viendo las cosas con la vista nublada. Nosotros no tenemos que ver, bueno, también esa parte, ni debemos de juzgar a otras personas. Precisamente para poder ayudar a esas personas, nosotros tenemos que pasar nuestras pruebas. Porque ¿qué estamos comentando ahorita? Que ya que pasemos un sufrimiento o pasemos esta prueba, nosotros ya podemos ayudar. Es malo juzgar a otra persona, es bueno apoyar. Entonces eso es lo que debemos de hacer, ¿no? Tener mucho apoyo, ser muy consistentes y sobre todo tener fe en el Eterno. Si bien las pruebas son difíciles y los sufrimientos son algo que nadie quiere, hay que tener consistencia y hay que tener una mentalidad diferente, pero una mentalidad espiritual diferente. No es fácil, pero pues hay que estar con esa conciencia de que no sabemos cuándo, pero pronto nos dará una respuesta al Eterno. ¿Ok? Entonces, bueno, el patriarca Jacob, precisamente, como les comentaba, ella quería salir de todas esas pruebas también. Pero pues, ¿quién era Jacob? O sea, de Jacob salieron las 12 tribus. Entonces él no tenía momento para estar descansando espiritualmente. Entonces el Eterno le dijo, ¿sabes qué? ¿Quieres descansar? Y ya no me quieres, pues, servir. Yo te voy a enseñar cómo vas a servir. ¿Cuál era el hijo que más quería Jacob? Joseph, ¿no? Ahora Joseph, ¿por qué creen que lo quería tanto? Porque pues el más chiquito no era. Normalmente, pues dicen, ¿no? Que al más chiquito se le quiere. Bueno, sí, creo que sí. Dicen los sabios, en los Midrashim, que Jacob quería mucho a Joseph porque, muy aparte de que era su hijo querido y de que lo obedecía en todo, era su mejor alumno. Todos sabemos que, pues bueno, sus hermanos también estudiaron Torah, también estaban en el camino del Eterno, pero ninguno era tan dedicado como Joseph. Entonces, pues Jacob se veía en Joseph, ¿no? O sea, como que todo lo que quiero, o lo que yo también representaba, pues se lo estoy transmitiendo a Joseph. De hecho, la palabra, bueno, Joseph, viene de agregar. Quiere decir agregar Joseph.
Entonces, eso es lo que hizo con Jacob, le agregó todavía más alegría. Entonces, como les comentaba, como Jacob ya quería descansar, es por eso que el Eterno le mandó la prueba con su hijo amado de José. Entonces se dice, cuenta ahí la Torah, que José se perdió a los 17 años. Bueno, a los 17 años lo vendieron sus hermanos, ¿no? José era de la edad de 17 años y pues bueno, ahí empieza toda la parte, ¿no? Donde arman así que el complot para vender a José. Después de que él fue vendido, Jacob estuvo llorando muchísimo tiempo. Cuenta que fue una pérdida más grande incluso y que sufrió más que cuando se murió ahora sí que su esposa. Entonces que fue un sufrimiento tan grande que espiritualmente también se vino abajo, no solamente decayó emocionalmente. Pero ahí viene algo que me gustó mucho. Cuentan los sabios que gracias al sufrimiento y obviamente a la corrección que tuvo por esto Jacob, cuando se reencontraron, el Eterno le dio otros 17 años de estar junto a José en Egipto. ¿Cómo es eso? Nosotros vemos aquí en el Génesis que bueno, una vez que Joseph es vendido y que está en la cárcel y que es virrey de Egipto, se reencuentra con sus hermanos, ya luego se reencuentra con su papá, ya luego ahí sigue la Torah diciendo que se encontraron, de ahí corta que les da la bendición y ya de ahí a que se murió, ¿no? Entonces como que, híjole, pues apenas se lo encontró y cómo es posible que ya se haya muerto. No, en ese lapso obviamente pasaron muchas cosas y en ese lapso precisamente fueron los 17 años donde estuvo el patriarca Jacob con José. Dicen que esos 17 años, o así que todo fue felicidad, vivieron en riqueza, toda la familia se juntó, entonces que fue algo grande que pues realmente no lo vemos si está escrito en la Torah, pero pues está escrito ahí en los Midrashim, ¿no? Entonces vemos que José, vamos a pasarnos aquí a José, hubo grandes, pues ahora sí que soñadores en la Torah, ¿no? ¿Alguien sabe cuál fue el primer sueño en la Torah? ¿Quién fue alguien? Ahora sí que el primero que soñó. Cuentan que fue Adán, precisamente. ¿Qué dice cuando dice que el Eterno le... Exactamente, eso dijo. Entonces, ese fue el primer sueño. De ahí fue el sueño de Abimelech, luego Abraham tuvo otro sueño, luego Jacob de la escalera, luego José, y bueno, ya ahí salen muchos más soñadores, ¿no? Entonces, ¿qué es un sueño? Vamos a empezar por ahí. Ahora sí que la definición es un estado de reposo en que se encuentra la persona que está durmiendo. No sueño de que estoy cansado y ya me quiero dormir. O sea, sueño de lo que pasa cuando estamos durmiendo, ¿no? Se lo repito, un sueño es un estado de reposo en que se encuentra la persona que está durmiendo. Ahora bien, si vamos a hablar de los sueños, ya sabemos la definición y pues obviamente vemos que en la parte de nuestra parashá de Yosef, él tuvo un sueño, ¿no? Tuvo un sueño donde cuentan que, pues bueno, prácticamente la interpretación es que sus hermanos iban a estar bajo su mano. Hay tres, esto ya lo hemos visto, se los voy a volver a contar en otras predicaciones, que hay tres niveles de profecía. El primer nivel
abajo, segundo intermedio, y el tercero pues es alto. En la parte baja, el nivel de profecía precisamente es de lo que estamos hablando, los sueños. El intermedio es la visión. Y el tercero, pues es la profecía como tal. ¿Cómo funcionan o cómo son estos tres niveles? En el primer nivel vemos, pero durmiendo. En el segundo vemos las cosas despiertos. Y en el tercero, que es alto, ahí es cuando directamente el Eterno habla a través de la persona. Se dice que este nivel, cuando fue destruido el templo, desapareció. Eso es lo que cuentan los grandes jajamim, los sabios. Que este nivel ahorita ya, pues ya nadie lo alcanzó o ya nadie lo tiene. Eso es lo que nos comentan. Y pues bueno, realmente la mayoría de los profetas, la mayoría estaban en este nivel. Moshe, y bueno, Moshe era uno de los más grandes, sabemos, que él pues despierto tenía visiones y despierto le daban las profecías. Si se han dado cuenta o hemos leído, cuando Daniel interpretaba un sueño, o bueno, cuando le llegaba la profecía en sueños, él tenía que descansar, porque realmente era algo desgastante. O sea, realmente la unción que venía sobre él hacía que reposara. Caso contrario que Moshe tenía un nivel espiritual tan alto que él pues prácticamente hablaba con el Eterno como si le echaron la llamada y no necesitaba descansar. ¿Por qué? Porque su nivel espiritual pues estaba muy alto. Ahora, vamos a ver, ¿por qué les comento esto de los niveles de profecía? Porque vamos a quedarnos en el que nos corresponde, no vamos a hablar de profecía, vamos a hablar de los sueños. Es muy importante que nosotros sepamos a quién contarle nuestros sueños. La interpretación que nos va a dar la persona que nos interpreta los sueños es realmente muy importante. ¿Por qué? Porque esa persona puede hacer las cosas para bien o para mal. Así como los sueños pueden ser verdad o no, esta persona puede decretarlos también o no. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado a quién le decimos los sueños. Y por más, parece que lo que sea, por más emocionados que estemos, debemos de ir con una persona que sepa interpretar. Cuentan que antiguamente, en la época del templo, había un gran erudito que interpretaba los sueños. Entonces esta persona, pues ahora sí que todo el mundo hacía fila, ¿no? Para que les interpretaran sus sueños. Venían dos personas desesperadas, llegaron tempranísimo, cuando ella abrió su negocio, bueno, ¿dónde estaba? Me imagino. Entonces, soñaron lo mismo, obviamente no sabían ellos, pero los dos soñaron con un racimo de uvas. Entonces, llega el primero con este intérprete y le dice, mira, ten todo lo que tengo, le dio una buena cantidad de dinero y quiero que me interpretes mi sueño. Dice, ok, ¿qué soñaste? Dice, bueno, es que soñé con un racimo de uvas. Dice, ok. Dice, bueno, tu negocio va a prosperar y vas a tener mucho dinero. Se va bien contento, ¿no? Le llegó ahí la sedaca, vamos a llamarlo, y se fue.
Llega el otro igual bien desesperado porque le inquietaba, que también ya había tenido ese sueño muchas veces. Dice, ok, dice, ¿tú qué soñaste? Le llega el otro. Soñé igual, con un racimo de uvas. Y se quedó así como que el intérprete, pues sí, pues, con que págame, ¿no? Y le hacía señas y pues como que no entendía, ¿no? Dice, no, no traigo nada. Dice, discúlpame, pero es que necesito que me interpretes esto que ya me ha estado intrigando. Dice, ok. Dice, mira, en tus negocios vas a fracasar, nunca vas a prosperar. Pasaron el tiempo y estas dos personas, al que le decretó prosperidad, se hizo millonario, se hizo riquísimo, y al que le decretó escasez o pobreza, sus negocios fracasaron. ¿A qué vamos con esto? Lo mismo. Un sueño hay que decírselo a una persona que te ama, que te quiere. Porque ¿qué pasó con Joseph cuando le contó el sueño a sus hermanos? Sus hermanos de por sí ya tenían conflicto con José de que era el preferido. Hasta su padre tenía una túnica especial, ¿no? que le había regalado a Joseph. Entonces cuando le contó Joseph el sueño a sus hermanos de que se iban a estar inclinando hacia él, pues lo querían prácticamente matar, ¿no? Por eso precisamente lo vendieron. De ahí salió la envidia. ¿Por qué? Porque Joseph en ese momento pues no supo medir así que las consecuencias, y entonces no eran ellos las personas indicadas para decirles ese sueño. Entonces por eso tuvo problemas Joseph. Nosotros igualmente cuando tengamos un sueño bueno debemos ir con una persona que nos quiere. ¿Por qué? Porque esa persona en ese sueño no va a ver ningún rasgo negativo, entonces nos va a desear buenas cosas. Ya que si vamos con alguien que vemos que no le caemos y empezamos a contarle, todo le va a parecer mal. Y como todo le va a parecer malo, te lo va a decir. Y sabemos que el poder de la palabra es muy grande. Las cosas se materializan dependiendo quién las diga. Entonces, bueno, lo que les quiero decir es que, por ejemplo, aquí tenemos pues sí, el privilegio de personas que saben interpretar los sueños. Entonces, vayan con esas personas. No les digo, no digo que no se lo digan a su mamá o a alguien cercano, pero pues yo creo que después de la interpretación, ¿no? Es mejor y de hecho es lo ideal. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, cómo lo decimos, a quién se lo contamos y cómo se lo contamos también es muy importante. Sabemos que, los sueños es un tema muy extenso. Ya la pastora nos dio también una prédica sobre eso, que dependiendo a qué hora soñemos, si es válido o no, dependiendo qué día, si es bueno el sueño, si se va a cumplir o no se va a cumplir. Pero bueno, ese es otro tema que ya vimos. A lo que voy es que, volviendo a esto, decimos, bueno, yo tuve un buen sueño, ya me lo interpretaron y también fue una buena interpretación. Entonces, ¿qué hago? ¿Me espero? Pues que venga. No, nosotros también debemos de accionar. O sea, si ya en el sueño ya, como vimos, es un nivel de profecía bajo, ¿qué es la profecía? Algo que se va a cumplir en un futuro, algo que nos está revelando el Eterno que va a pasar. O ahora, no se confundan, una cosa es que tengamos un buen sueño y que sea bueno, pero si no lo accionamos, nunca se va a materializar. ¿Cómo lo materializamos? ¿Cómo lo accionamos? Uno, declarándolo. Declarar, este sueño fue bueno, se va a cumplir, se va a realizar, se va a materializar. Pedirle ayuda a Shem. Otra forma que ustedes conozcan o que conozcamos, obvio, orando, ayunando, dándose de acá, haciendo buenas acciones. Hay muchísimas formas de activar las cosas, viniendo al templo a hacer el aseo. Si no tenemos para dar una sedacá monetaria, a lo mejor con algo que nos sobre de nuestra casa, que tengamos por ahí.
apoyando en cosas aquí en el templo. Hay muchísimas formas, pero tenemos que hacerlo con esa conciencia de que es para que se materialice pues ese buen sueño que tuvimos, ¿no? Exacto, lo importante es creerlo. Claro. Sobre todo eso que, sobre todo las acciones, creer realmente que se va a realizar. Así es. Así es. Y ahora miren, aquí dice el Talmud algo muy, muy bueno. Dice, un sueño que es relegado nunca deja el futuro y por ende no tiene un impacto en el presente. Por eso hay que publicar nuestros sueños para materializarlos. ¿Qué quiere decir eso? Que si dejamos el sueño nada más así y estamos bien emocionados y no hacemos nada, pues se va a quedar ahí en la fábrica de los sueños, ¿no? Dice también el Talmud que un sueño no interpretado es como una carta no leída. Entonces, bueno, ya sabemos que también cuando tenemos un mal sueño, sabemos cómo cancelarlo. Hay que hacer las cosas y hay que ver cómo impactan esto en nuestra vida. No quedarnos con esa emoción de que soñé bonito y ya me interpretaron y entonces espero que el Eterno me llegue en las manos. Si bien dijimos que ya con los sufrimientos y que no venimos a este mundo a descansar, una forma de trabajar por lo que queremos, no necesitamos tener un sufrimiento. Si nos está dando el Eterno una puerta o nos está enviando una señal de que nos va a dar cosas buenas, pues hay que esforzarnos un poquito más, ¿no? Digo, si es bueno, yo creo que a todos nos conviene. Ahora, ¿qué pasa cuando nos vamos a dormir? Soñamos, ¿verdad? Descansamos. Cuando nos vamos a dormir, parte de nuestra alma se desprende de nuestro cuerpo y ahí es donde entonces al alma se le da la revelación o se le da ese sueño. Cuando nosotros despertamos, ¿cómo despertamos? Sí, acostados, ya sabemos, ¿no? O con más sueño, ¿no? ¿Cómo despertamos? ¿Qué es lo primero que decimos cuando nos paramos? Modeani, ¿no? Es Modeani, Lefaneja, Melejaim, Bejaim, Shekesata, Binishmati. La palabra Nishmati viene de Neshama. Neshama es nuestro tercer nivel de alma, ¿no? Eso también ya lo habíamos visto. Ahora, ¿por qué les comento que cómo despertamos y qué es lo que decimos al despertar? El Modeani. Si decimos que cuando dormimos nuestra alma se desprende de nuestro cuerpo, de hecho la oración es así: gracias Dios por haberme devuelto el alma al cuerpo. Cuando despertamos, si se dan cuenta, pues, digo, a lo mejor estamos tan dormidos que casi no nos damos cuenta, suspiramos. Dicen los grandes rabinos que cuando nosotros suspiramos, cuando damos nuestro primer bocanada de aliento, es cuando regresa nuestra alma a nuestro cuerpo. ¿Por dónde? Por la nariz. Cuando el Eterno le dio vida a Adán, ¿por qué parte le insufló la vida? Le dio el soplo por la nariz. Entonces, cuando nosotros despertamos es lo mismo, regresa nuestra alma por la misma vía. Y ahora, esto del Modeani, digo, lo tenemos que decir, ¿no? Digo, quien no lo dice no quiere decir que no le va a regresar el alma, se va a quedar ahí en el limbo. No. O sea, lo decimos precisamente por esa conexión que nosotros sabemos de lo que contrae, ¿no? Que el alma fue y recibió algo. Nosotros cuando vamos a dormir no solamente se recarga nuestro cuerpo, descansa nuestro cuerpo, sino nuestra alma también se llena de luz, se llena de energía. Se dice que cuando nuestra alma está fuera de nosotros en esos sueños o en esa parte de la noche, pues realmente está viviendo ella su realidad. La realidad del alma es estar allá arriba. ¿Saben por qué
¿Saben por qué cuando alguien está haciendo los Teilim, está haciendo así? Los judíos están leyendo y hacen así. Para que no se cansen. O para estar activos. No, eso tiene otro significado más profundo. Cuando nosotros hacemos esto, estamos leyendo los Teilim. Si ustedes han visto la vela que encendemos en el Shabbat, siempre está ondeándose exactamente. ¿Por qué? Porque el fuego, lo que quiere la llama es liberarse, y entonces por eso que hace esto, porque se quiere desprender de la mecha. Entonces, dicen los sabios que nuestra alma representa el fuego, que se quiere estar desprendiendo de nuestra alma, y lo que quiere es ya elevarse, ya quiere irse. Es por eso que nosotros con este movimiento asemejamos esa parte. La otra es que porque cuenta el Melech David que nosotros debemos adorar al Eterno con todo nuestro ser. El Salmo 137 de hecho dice eso, que tenemos que alabar al Eterno con todo nuestro ser. ¿Y cómo alabamos con todo nuestro ser cuando hacemos esto y estamos leyendo los Teilim? Nuestra boca y nuestra visión están alabando al Eterno precisamente con leyendo la vista, leyendo las letras, la boca dando las palabras, y si es con todo nuestro ser y con todo lo demás, parece que ¿qué nos falta? Pues todo nuestro cuerpo, ¿no? Entonces no debemos estar quietos en ningún momento. Entonces por eso que se hace este ademán, esta reverencia, ¿no? Entonces realmente cuando en este caso el alma regresa a nuestro cuerpo, decimos el Modean, y nosotros estamos haciendo esa conexión con el Eterno, dándole gracias así que dándole gracias de que nos cuidó en la noche, de que nos dio revelación, de que nuestra alma se recargó y de que pues ahora sí que estamos otra vez vivos. Es importante decirlo en la mañana para tener un día bueno. No se les pase decirlo, las oraciones no están nada más porque sí, tienen un propósito, y también fueron oraciones que fueron reveladas, no fue un grupo de rabinos que se sentó y dijo, bueno, la mañana no tenemos que hacer, ¿ahora qué? No, o sea, fue algo que fue revelado y lo tenemos que hacer. Ya estamos viendo por qué lo tenemos que hacer, ¿no? Porque si bien nuestra alma se va a recargar y nos da profecías, nos da cosas que nos van a pasar, ya sean buenas o incluso malas, para prevenirnos, pues es gracias a los sueños, es gracias a que nuestra alma se desprende de nosotros. Entonces, pues bueno, eso es lo que quiere darnos el Eterno a través de los sueños. Ya por último vamos a ver por qué en esta parashá recalca tanto lo del pozo, que no había agua. Cuando pues los hermanos de Yosef lo echaron al pozo, dice que el pozo estaba vacío y no había en el agua. ¿Por qué creen que dice el pozo estaba vacío y no había en el agua? Ahora sí que a nosotros, ¿por qué no nada más dice que estaba vacío? ¿Por qué nos tiene que especificar que no había agua? ¿Por qué? Si se ha puesto a pensar por qué nos dicen que no había agua, o por qué también hacen tanto hincapié en analizar este versículo. Digo, ustedes saben que la Torah no tiene ni una letra de más nada más porque sí. No repite a veces frases nada más porque a lo mejor el traductor hizo mal la traducción. No, tiene toda una explicación. Aquí en esta parte se refiere a que al pozo hace referencia a una persona. El agua representa a la Torah.
Vemos que ahí dice que el pozo estaba vacío y no había en el agua, pero sí había otras cosas. ¿Qué había? Serpientes y escorpiones, ¿no? Entonces aquí vemos que hay serpientes y escorpiones. Ahora esto está muy fácil de entender, ¿no? ¿A qué cree que se refiere a las serpientes y los escorpiones? Todo esto pues vienen los sufrimientos, problemas, Ahora bien, alguien que está vacío y no tiene agua, si vemos que el pozo es una persona y que la Torah es agua, este pasaje se refiere a que alguien que no tiene Torah es un pozo vacío nada más, es un pozo sin agua. Pero no porque no tiene Torah quiere decir que no hay nada adentro. Ese espacio que debería de llenar la Torah lo llenan otras cosas. No son cosas buenas, son serpientes y escorpiones. Que aquí vemos que todo eso se refiere a, o sea, aquí, si no tenemos Torah y si no tenemos, ahora sí que la luz del Eterno en nosotros, lo llenamos con ¿qué? Con adicciones, con impurezas, con idolatría, con malos pensamientos, con muchísimas cosas, ¿no? Es por eso que este pasaje me gustó, porque pues realmente a veces uno no analiza bien o no profundiza uno en lo que dice la Torah. Entonces sí necesitamos como que estudiarle más para entender por qué están las cosas y por qué las debemos de analizar, ¿no? ¿La persona necesita agua para vivir físicamente? Sí. Si alguien pasa semanas, días sin tomar agua, ¿cómo se empieza a poner la persona? Se deshidrata, se pone de malas, te debilitas. ¿Cómo creen que se pone nuestro cuerpo cuando nosotros no le damos Torah? Igual. Nuestra alma, perdón. ¿Cómo se pone nuestra alma cuando no le damos Torah? Igual se debilita, igual se pone pues mal, raquítica, sin fuerzas. Entonces tenemos que también darle agua. Tenemos que llenarla con la parte de arriba, no con la parte de abajo. Es por eso que nosotros estudiamos la Torah cada 8 días, es por eso que nosotros debemos de estudiar todos los días, aunque no sea el Humash, ¿no? Debemos de leer los Teilim, hacer una conexión de cualquier forma donde nuestro pozo esté lleno de luz y así no darle cavidad a algo. No hay aquí, sabemos que aquí no hay medias tintas, no es algo así de que, ay, pues es que tantito y tantito. Ese tantito de aquí abajo avanza muy rápido y le va quitando mucha luz, mucha agua, mucha Torah a nuestro pozo. Entonces es muy fácil caer en la parte oscura y de ahí perderse. ¿Cómo evitamos eso? Pues obviamente llenándolos con la Torah, ¿no? ¿Creen que alguien que no estudia Torah pueda morir? Pues a lo mejor físicamente no muere, ¿verdad? Pero espiritualmente sí va a morir. Alguien que se aleja muchísimo del Eterno, alguien que pues, no reconoce a veces ni a Dios, se dice que ya está muerto espiritualmente. Para quitarle esas serpientes y escorpiones, realmente es muy difícil que alguien pueda salir de ahí. Claro, con la ayuda del Eterno, con arrepentimiento y todo eso se puede. Pero pues sabemos cómo es que trabajan las serpientes y los escorpiones.
ya vemos qué clase de veneno utilizan ellos dos y la astucia que tuvieron, ¿no? Cada vez que se refieren a las serpientes es porque pues sabemos quién la maneja y pues viene desde Adán, ¿no? Viene todo eso que es muy astuta y que tiene muchas formas de hacernos caer. La forma de no hacernos caer pues es simplemente no dándole espacio, no dándole cavidad. Si nosotros tenemos un estudio de la Torá, si tenemos una conexión con el Eterno, nunca vamos a tener espacio para eso. ¿Va a haber sufrimientos, va a haber conflictos? Claro que sí. ¿Va a haber batallas? Pues también. Pero pues nosotros debemos de estar siempre preparados para realizar esto. Y pues bueno, la parashá en sí, como les comentaba, vemos 3 puntos, que son los sufrimientos, que es los sueños y que es la Torá. Entonces, vemos que a través de los sufrimientos nos elevamos. Una vez que nos elevamos, nosotros vamos a tener otro nivel y vamos a poder ayudar a alguien. Los sueños no solamente nos conectan con cosas buenas, no solamente nos dan una visión de lo que nos va a dar el Eterno, sino también nos va a dar una alerta de algo que puede pasar también para mal. Hay que saber a quién decirlos y accionarlos. Y la Torá, pues obviamente se refiere a que nosotros debemos estar tomando agua para que nosotros seamos sanos espiritualmente y que no demos cavidad a ninguna mala fuerza, a serpientes y escorpiones. Entonces, bueno, la conciencia de esta semana es que veamos qué es lo que más batallamos, qué es lo que más sufrimos, qué es lo que más nos duele. Todos ya sabemos más o menos, así que, como dicen, de qué cojeamos, ¿no? Entonces, es quitarse esa venda de los ojos, como dijimos al principio, y no ver la parte de la consecuencia material del sufrimiento. Hay que hacer esa conexión y esa conciencia para ver el beneficio que nos va a traer, el beneficio que vamos a sacar y que nos va a hacer unas personas pues diferentes. Entonces, pues bueno,